Feliz sábado, hermanos. Gracias por compartir estos momentos con nosotros. Por favor, inclinemos nuestros rostros para iniciar el programa de la escuela sabática. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por este día de vida que nos has dado. Te pedimos, Señor, que por favor abras nuestros oídos y nuestras mentes y nuestros corazones para entender tu palabra y poder compartir lo que aprendemos de ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, hermanos, les invito a abrir sus Biblias a Salmos 19:1. Y dice así: Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ahora acompáñenme a cantar el himno 54. Buenos días, hermanos. Feliz sábado. Les deseo a cada uno de ustedes. Espero que estén pasando un lindo sábado junto con su familia y pues que estemos listos para el repaso de esta lección de esta semana. Pero antes de comenzar nuestra lección, les invito a que pues si por favor podemos orar para estudiar la palabra de nuestro Dios. Padre nuestro, estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Querido Dios y Padre amado, en esta mañana te damos gracias, Señor Jesús, por un sábado más que nos das. Gracias por tus cuidados y tu protección durante la semana. Te pedimos, Señor, que al abrir tu palabra, al dar el repaso de la lección, Señor, tú nos puedas hablar a través de ella, Señor, y podamos entender todo lo que tú nos quieres decir a través de tu santa palabra. Señor Jesús, te agradecemos porque eres bueno y misericordioso con nosotros. Gracias, Padre amado, porque tú siempre estás con nosotros. Nos muestras que has estado con nosotros en el pasado, estás con nosotros ahorita en el presente y estarás con nosotros también en el futuro. Gracias, Padre Santo, por tantas bendiciones. Gracias por tu amor y tu misericordia. Y nuevamente, Señor, ilumínanos al estudiar tu palabra en esta mañana. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos todo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a comenzar nuestro repaso de la lección esta mañana y el título de la lección esta mañana es La Biblia como historia. ¿Por qué es importante la historia, hermanos? ¿Por qué debemos de hablar de la historia o por qué estudiar de la historia? Bueno, como buenos estudiantes sabemos que la materia es una de las materias importantes de las cuales tomamos en la primaria, en la secundaria y en la universidad, ¿verdad? La historia. La historia es muy importante porque nos muestran de dónde venimos, qué pasó en el pasado y qué puede traer en el futuro también, ¿verdad? Porque es muy importante que nos demos cuenta que la historia nos ayuda para no volver a cometer el mismo error que se cometió en el pasado, ¿verdad? Que no volvamos a repetir las cosas que se hicieron antes. Pero como sabemos, a veces la historia se vuelve a repetir. Pero en este momento vamos a entrar en lo que es la historia y por qué es muy importante para nosotros. Y también, ¿verdad? En esta semana nuestro enfoque es, ¿verdad? De la historia, porque es importante, porque toda la vida, dice aquí, tiene sus raíces. Dice, la humanidad no existe fuera de la historia.
es donde Dios eligió colocar y revelarse a sí mismo. Como la Biblia está constituida en la historia, esta última es el lugar, por así decirlo, donde Dios nos da la oportunidad de probar y confirmar la veracidad de su palabra. Por eso la historia y los detalles históricos son donde la confianza en la Biblia y en la palabra de Dios se ve desafiada al máximo y donde a menudo comienzan las críticas, ¿verdad? Sabemos pues sí, que la palabra de Dios siempre ha sido criticada, pero también sabemos que la Biblia nos trae de dónde venimos y a dónde vamos. Bueno, para comenzar, voy a compartir mi pantalla con ustedes porque les tengo unas gráficas que quiero que ustedes vean conmigo mientras hacemos el repaso de esta lección. Bueno, como dije, la Biblia como historia, ¿verdad? Muy importante saber qué es la historia y por qué existe la historia. Y también es muy importante que repasemos el versículo de memoria del día de hoy, que dice en Éxodo 22, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, ¿verdad? Es muy importante reconocer, ¿por qué es importante este versículo de memoria? Porque aquí mismo Jehová nos dice, yo soy Jehová tu Dios, o nos hace recordar quién es Él y de dónde nos ha sacado, ¿verdad? Aquí fue algo literalmente que le dijo a su pueblo, al pueblo israelita, les recuerda, ¿verdad? Les recuerda que dónde se encontraban ellos y quién los sacó de allí. Pero también a nosotros, este pasaje bíblico nos habla a nosotros, porque también nosotros no somos el israelita físico, pero somos el israelita espiritual, ¿verdad? Y a nosotros también nos dice Jehová, que de dónde nos sacó, ¿verdad? Nos sacó de una vida miserable y nos tiene algo preparado mucho mejor a nosotros también. Bueno, vamos a pasar al día, a pasar a lo que va a ser nuestro repaso de esta semana. Bueno, en el siglo XVIII surgió este movimiento que se llamaba la alta crítica. Y este movimiento, ¿verdad? Estaba siempre criticando la validez de la Biblia, diciendo que la Biblia no era real, que solamente son misticismos, ah, cosas que no ocurrieron. Pero algo sucedió en el siglo XIX. La arqueología, ¿verdad? Hizo unos descubrimientos que pudo mostrarle a esta alta crítica que lo que está escrito en la Biblia es real. Aquí yo les traigo un ejemplo de lo que los arqueólogos han encontrado. Esta es una piedra llamada Moabita y este relato lo podemos encontrar en Segunda de Reyes, capítulo 3. Y aquí esta piedra menciona algunos de los personajes bíblicos que encontramos en Segunda de Reyes 3. Y aquí dice, yo soy Mesha, rey de Moab, Omri, rey de Israel, había oprimido a Moab, tomé de ahí los vasos de Yahweh, vivía en la casa de David, ¿verdad? Como podemos ver en esta semana, ¿verdad? Vamos a tocar estos puntos. Vamos a hablar de los primeros reyes de Israel, quiénes fueron y la importancia de la existencia de estos reyes, si realmente existieron estos reinados y qué tan importante es tener esa certeza que existieron. También la invasión de Asiria, a Babilonia y Jesús. Y también vamos a repasar el libro de Hebreos, el capítulo 11, donde nos habla de la fe y muchos personajes bíblicos que nos muestran que ellos obraron y actuaron por fe.
Bueno, vamos a estudiar un poco de historia aquí. Vamos a estudiar acerca de los primeros reyes. ¿Quién fue el primer rey de Israel? Saúl, ¿verdad? Sabemos que fue Saúl. Saúl fue el primer rey y, pero a causa de su desobediencia, Dios lo tuvo que reemplazar con otra persona. ¿Quién fue? El rey David, ¿verdad? El rey David, un jovencito que aquí en esta parte, am, en este libro en este capítulo de Primera de Samuel 17:1, si leyeron ese capítulo, pueden darse cuenta que aquí la Biblia nos habla acerca de cuándo fue la batalla, dónde fue la batalla de David y Goliat, ¿verdad? Y los arqueólogos han podido encontrar ese valle, ese lugar donde fue la la pelea entre David y Goliat. Si vamos a nuestra Biblia, si vamos al libro de Primera de Samuel 17, capítulo 1, ahí podemos leer, dice, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damín. ¿Verdad? Aquí la Biblia nos está dando un pasaje específico de dónde se encontraban los filisteos y el pueblo de Dios, ¿verdad? Iban a entrar en un combate y la Biblia da lugares específicos donde se encontraron y los arqueólogos pudieron encontrar ese lugar en Kirbet, Quillafa, la fortaleza de Ela. Dice, durante un tiempo se consideró a David y a Salomón como reyes míticos, pero la arqueología ha descubierto la ubicación de Efes Damin, la actual Kibet Quillafa, Soco, Aseca y Ela, el campamento de Saúl. Bueno, vamos a recordar un poco qué fue lo que ocurrió en este pasaje bíblico, ¿verdad? En este pasaje bíblico sabemos que Goliat vino a asustar al pueblo, a los soldados israelitas, ¿verdad? Porque este era un hombre gigante. La Biblia lo describe que era un hombre inmenso, grande, y él vino y se postró delante ¿verdad? De los israelitas y le dijo, ¿quién de ellos se atrevía a pelear contra él? Y todos los soldados que se encontraban ahí, ninguno se atrevía a pelear contra este gran gigante. Y a causa de eso también el rey Saúl tenía miedo, pero llegó ahí un personaje, David, ¿verdad? Llegó David ahí, un joven que se dedicaba a cuidar las ovejas de su padre y fue a un encargo, fue a llevarle de comer a sus hermanos y cuando él llega y escucha lo que este hombre está diciendo y lo que está hablando contra su Dios de ellos, él se queda asombrado y diciendo, ¿cómo puede ser posible que dejemos que este hombre hable así? Y entonces él dice que él va, ¿verdad? Pero vamos a leer lo que dice aquí en Primera de Samuel 17, versículo 45. Y David le contestó a Goliat, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quienes has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Y dice aquí, todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos.
Amén, ¿verdad? Podemos ver cómo este joven llega y le habla a este Goliat y le dice, yo no vengo, tú vienes con espada, tú vienes con todo esto, dice, pero yo no, dice, yo solamente vengo en el nombre del Señor Jehová, ¿verdad? Amén, ¿verdad? Él venía, él no, con el Señor Todopoderoso, y que él era el que los iba a librar de eso. Y sí, exactamente así fue, ¿verdad? David dice que toma una piedra en su onda, la, la lanza y le cae a este gran Goliat en su frente, se cae al piso. Como David no llevaba espada, agarró la misma espada de este inmenso Goliat y con ella misma le corta la cabeza. Y Dios libra a su pueblo, ¿verdad? Porque es un Dios todopoderoso. Amén, alabado sea Dios, porque ese es el Rey, al Dios que nosotros creemos y confiamos y lo sabemos a través de su santa palabra. Bueno, como les dije, ¿verdad? Los arqueólogos han encontrado este lugar, han encontrado dónde fue la batalla entre David y Goliat y nos podemos dar cuenta que es algo que ocurrió, algo verdadero y algo real. También se ha encontrado el nombre de uno de los hijos de Saúl, Esbal, que lo encontramos en Primera de Crónicas 8:33, grabado en una vasija fechada alrededor del año 1000 antes de Cristo, y la mención de la casa de David en una inscripción del rey Hazael de Damasco. Como podemos ver, la arqueología muestra que en realidad estos eventos ocurrieron y que también el reinado de David y Salomón existieron, como también el reinado de Saúl. Pero ¿por qué la importancia, hermanos, de saber que realmente existió el reinado de estos reyes? Es muy importante saber que sí existió el rey David y que de ahí descendió también sus demás hijos, ¿verdad? Salomón, porque sabemos que de ahí viene Jesús, viene el Mesías. Si no hubiera existido el rey David, entonces no se hubiera llegado el cumplimiento que dijeron los profetas, porque los profetas dijeron que de verdad que el Mesías sería del linaje de David. Entonces, si esto no hubiera sido cierto, si no fuera realidad, entonces tampoco existiría nuestro Rey Jesús, nuestro Mesías, porque entonces si no existió, si no fue verdadero, entonces ¿de dónde vino Jesús? Entonces es muy importante saber que es importante saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y por eso la historia es muy importante. Aquí les quiero leer esto que encontré. Dice, la vida tiene sus raíces en la historia. La historia es el registro de la experiencia humana, el tejido de la vida y el marco de referencia de nuestra realidad. La comprensión bíblica de la obra de Dios también es lineal y progresiva, no cíclica como el pensamiento místico tan prominente entre otras concepciones del mundo antiguo. Y aquí nos dice, ¿qué pasaría si su reino fue tan vasto como la Biblia describe, como algunos afirman, si David no habría, dice, sin David no habría Jerusalén, la capital de la nación. Sin David no había templo construido por su hijo Salomón. Finalmente, sin David no habría un futuro Mesías, porque es a través del linaje de David que se promete el Mesías. Podemos ver qué tan importante es creer en la Biblia y qué tan importante es saber nuestra historia, porque si no sabemos, si no conocemos muy fácilmente, ¿verdad? Se nos puede, pues la gente pues, nos quiere engañar y como siempre el enemigo siempre está atacando lo que Dios dice en su palabra y por eso surgen estas personas que empiezan a criticar la Biblia y no creen en ella, pero es nuestro trabajo estudiarla y poder comprobarle que lo que la Biblia dice
es cierto y que es verdadera. Y pues nos ayudan también estos hallazgos arqueológicos que se han encontrado porque comprueban la validez de nuestra Biblia también. Alabado sea Dios por ello. Bueno, vamos a continuar ahora con la siguiente parte, la invasión a Siria. ¿Verdad? También es muy importante. Espero que hayan ustedes leído el capítulo 36 de Isaías, que trae una historia muy, muy interesante, muy bonita, en la cual Dios nos muestra cómo Él está en control de todo, cómo Dios escucha nuestras oraciones y cómo Él las contesta también. Bueno, la invasión de Asiria, ¿verdad? Aquí la lección del día lunes nos habla de Isaías, de Ezequías y Sennacherib. ¿Quién era Isaías? Isaías sabemos que era el profeta. Ezequías era el rey, ¿verdad? Era el rey de Jerusalén, era el rey. Y Sennacherib era el rey de Asiria. Y era un rey que estaba pues tomando el control y destruyendo y ganándose muchos territorios, y venía ya en contra del rey Ezequías también, ¿verdad? Y vamos a leer lo que nos dice Isaías capítulo 36. Vamos a tomar nuestras Biblias. Les invito a que tomen sus Biblias y leamos ahí Isaías capítulo 36, versículo 1 al 3, porque ahí nos da unas cosas muy, muy interesantes, ¿verdad? Y dice, en el año 14 del reinado de Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, atacó y tomó todas las ciudades fortificadas de Judá. Desde Laquis, el rey de Asiria envió a su comandante en jefe al frente de un gran ejército para hablar con el rey Ezequías en Jerusalén. Cuando el comandante se detuvo en el acueducto del estanque superior en el camino que lleva al campo del lavandero, salió a recibirlo Eliaquim, hijo de Hilquías, que era el administrador del palacio, junto con el cronista Sebna y el secretario Joa, hijo de Asab. ¿Y qué fue lo que le vino a decir? ¿Qué vinieron a traer estos mensajeros? Pues vinieron a traerles malas noticias al pueblo, ¿verdad? Les vinieron a decir que si, si no se unían a ellos, iban a ser destruidos, que, ¿verdad? Que ellos eran un ejército muy poderoso y ah, iban a tomar el pueblo de Judá. Pero no sabían lo que venía, ¿verdad? Cuando los mensajeros les trajeron este mensaje al rey Ezequías, fue un mensaje, lo tienen que leer, hermanos. Si no lo leyeron, les invito a que lo lean. El libro el capítulo 36 de Isaías está muy interesante, todo lo que los mensajeros le trajeron a, a Ezequías, ¿verdad? Y Ezequías, cuando escucha esto, pues se preocupa porque sabe que su ejército de este rey Sennacherib es un ejército muy fuerte, pero saben, este rey Ezequías hace algo muy, muy importante, y él se postra y se pone a orar. Vamos a leer lo que dice Isaías 36, capítulo 16. Y esto es lo que empieza a orar a Ezequías. Señor Todopoderoso, Dios de Israel, entronizado sobre los querubines, solo tú eres el Dios de todos los reinados de la tierra. Tú has hecho los cielos y la tierra. Presta atención, Señor, y escucha. Abre tus ojos, Señor, y mira. Escucha todas las palabras que Sennacherib ha mandado a decir para insultar al Dios viviente. Es verdad, Señor, que los reyes asirios han asolado todas estas naciones y sus tierras, han arrojado al fuego sus dioses y los han destruido, porque no eran dioses, sino solo madera y piedra, obra de manos humanas.
Ahora pues, Señor y Dios nuestro, sálvanos de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Señor, eres Dios. Amén. Entonces Isaías, hijo de Amós, le envió este mensaje a Ezequías. Así dice el Señor Dios de Israel, porque por cuanto me has rogado respecto a Sennacherib, rey de Asiria, esta es la palabra que yo, el Señor, he pronunciado contra él. La virginal hija de Sión te desprecia y se burla de ti. La hija de Jerusalén menea la cabeza al verte huir. ¿A quién has insultado? ¿Contra quién has blasfemado? ¿Contra quién has alzado la voz y levantado los ojos con orgullo? ¿Contra el Santo de Israel? Has enviado a tus siervos a insultar al Señor diciendo, con mis numerosos carros de combate escalé las cumbres de las montañas, las laderas del Líbano, talé sus cedros más altos, sus cipreses más selectos, alcancé sus cumbres más lejanas y sus bosques más frondosos, cavé pozos en tierras extranjeras y en esas aguas apagué mi sed, con las plantas de mis pies sequé todos los ríos de Egipto. ¿No te has dado cuenta? Hace mucho tiempo que lo he preparado. Desde tiempo atrás lo vengo planeando y ahora lo he llevado a cabo. Por eso tú has dejado en ruinas a las ciudades fortificadas. Sus habitantes impotentes están desalentados y avergonzados. Son como plantas en el campo, como tiernos pastos verdes, como hierbas que brotan sobre el techo y se quema antes de crecer. Yo sé bien cuándo te sientas, cuando sales, cuando entras y cuando ruges contra mí, porque has rugido contra mí y tu insolencia ha llegado a mis oídos. Te pondré una argolla en la nariz y un freno en la boca, y por el mismo camino por donde viniste, te haré regresar. Y así fue, hermanos, así fue. Este rey que pensaba que iba a poder destruir al rey Ezequías y al pueblo de Dios, no fue así. No fue así. Si seguimos leyendo en Isaías 33, dice, yo el Señor declaro esto acerca del rey de Asiria, no entrará en esta ciudad ni lanza contra ella una sola flecha, no se enfrentará a ella con escudo, ni construirá contra ella una rampa de asalto. Volverá por el mismo camino que vino. En esta ciudad no entrará. Yo el Señor lo afirmo. Por mi causa y por consideración a David mi siervo, defenderé esta ciudad y la salvaré. Entonces el ángel del Señor salió y mató a 185,000 hombres del campamento asirio. A la mañana siguiente, cuando los demás se levantaron, ahí estaban tendidos todos los cadáveres. Así que Sennacherib, rey de Asiria, levantó el campamento y se retiró. Volvió a Nínive y permaneció allí. Pero un día, mientras adoraba en el templo de su dios Nisroch, sus hijos Adremelech y Sarecer lo mataron a espada y escaparon a la tierra de Ararat. Y su hijo Esarhadón lo sucedió en el trono. Wow, hermanos, podemos ver que lo que Dios dice se cumple. Y este rey que se creía todopoderoso, Dios le dijo, no, aquí tú no vas a entrar. Y hay pruebas de eso. Él no entró a Judá y no derrotó al rey Ezequías. Al contrario, el ángel del Señor fulmigó a sus soldados y él tuvo que regresar, como dijo la palabra de Dios, para atrás de donde él venía. Dice en el 701 antes de Cristo, Sennacherib invadió Judá destruyendo completamente, dice, invadió Judá destruyendo completamente a Laquis y sitiando a Jerusalén. Este hecho fue sacado a la luz cuando se desenterró su palacio en Nínive. Allí aparece un registro de la destrucción de Laquis, cuyas ruinas también dan testimonio de ello. Dice, en la prisma de Sennacherib podemos leer que no pudo tomar Jerusalén, sino que a Ezequías encerré en Jerusalén su residencia real como un pájaro en una jaula.
Por supuesto, no mencionó la destrucción de su ejército a mano del ángel. Este prisma también confirma la exactitud de la historia bíblica que relata la muerte de este rey a manos de dos de sus hijos. Como podemos ver, hermanos, ahí está escrita en la historia de este rey, ¿verdad? Que él no pudo entrar y destruir a Jerusalén. Bueno, ahora vamos a pasar al reinado de Babilonia. También aquí podemos ver cómo la Biblia, ¿verdad? El trimestre pasado estudiamos mucho acerca de Babilonia, de Daniel, de Nabucodonosor y, y, y pues el reinado de Babilonia, ¿verdad? Lo que es. Y lo que podemos ver aquí es que este joven Daniel, ¿verdad? Llegó a esta tierra que fue llevado en cautividad, pero él y sus amigos hicieron una promesa, ¿verdad? También por fe, ellos en su corazón se propusieron que no se iban a contaminar, ¿verdad? Que ellos iban a mantenerse fiel a Dios en su relación con lo que comían y a quien adoraban. ¿Verdad? Aquí podemos ver cómo Daniel tiene fe en su Dios, ¿verdad? Aunque es llevado cautivo, él sabe que Dios tiene un propósito en su vida, pero él toma acción, ¿verdad? Porque él, al darse cuenta la comida que les iban a dar, él habla con el eunuco y le dice que no, ¿verdad? Que los ponga a prueba por 10 días y si algo no sale bien, entonces ellos irían a comer la porción del rey. Pero ¿qué pasa, hermanos? Después de 10 días, después de que estos jóvenes se mantienen solamente tomando agua y comiendo legumbres y comiendo verduras y comiendo frutas, ¿verdad? Dice que a los 10 días estos jóvenes eran los más inteligentes, los más bellos, los más saludables. ¿Y por qué? Porque se mantuvieron fieles a Dios y Dios es fiel a sus promesas, ¿verdad? Y podemos ver que Daniel tuvo un inmenso, Dios tuvo un inmenso propósito para él en su vida, ahí durante el reinado de Nabucodonosor, ¿verdad? Porque nos recordamos que Nabucodonosor tuvo un sueño y ese sueño Dios le pudo demostrar a Nabucodonosor que su reinado no iba a durar para siempre, que sí, su reinado era de oro, que era un reinado fuerte, pero que iban a venir otros reinos después de él y que su reinado no iba a existir. Porque si leemos en Daniel 4:30, dice, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿Verdad? Nabucodonosor se decía que por mí, todo tenía todo esto, pero sabemos muy bien que no es así, que es Dios el que permitió eso. Es Dios quien permitió que su pueblo entrara en cautiverio, ¿verdad? Porque habían desobedecido y esa era la consecuencia de su desobediencia, que iban a ser cautivos por Babilonia. Y así sucedió. Y también los arqueólogos nos mencionan que esto fue real, ¿verdad? Que Babilonia existió y podemos ver que Daniel muestra, ¿verdad? En su libro de Daniel muestra las figuras que se encontraban en este palacio y una de esas figuras sabemos que era el león alado. Este león era uno ¿cómo se podría decir? El símbolo de esta nación, ¿verdad? Era que mostraba su fuerza y entonces los arqueólogos han encontrado en la tierra de Babilonia exactamente lo que Daniel ya había escrito en la Biblia de esta ciudad de Babilonia. Dice aquí, el historiador griego Heródotos creía que Samuramat fue reina de la mítica Babilonia, que reconstruyó y magnificó. También desconocía la existencia de Nabucodonosor o Belsasar. Hoy sabemos que Samuramat fue reina de Asiria y que Nabucodonosor reconstruyó Babilonia y que Belsasar fue corregente con su padre Nabodino. También podemos contemplar en el Museo de Pérgamo, que se encuentra en Alemania, la imponente puerta de Ishtar, que daba acceso a la ciudad de Babilonia. Como podemos ver, ¿verdad? Las figuras que tenían ahí,
También dice que en las excavaciones en Babilonia han desenterrado otros emblemas que demuestran que el león era un símbolo de la ciudad. Y también, como dije, lo podemos encontrar en Daniel 7:4. So podemos ver, ¿verdad? Todo esto que Dios, todo esto Dios lo tenía planeado, él lo tenía, está en la historia y podemos ver, ¿verdad? Si no, si hay algunos que no creen y no necesariamente con piezas arqueológicas, pero lo que se escribió, el sueño que Daniel que le descifra a Nabucodonosor, le cuenta de los reinados que iban a existir y así como Dios lo dijo, así fue. ¿Verdad? Después que su reino de él fue destruido y siguieron los demás reinos y al pie de la letra así fue y se ha cumplido. Solo podemos ver en la historia que lo que la palabra de Dios dice es verdadera y es confiable y es real. Y que lo que Dios dice se cumple. Bueno, ahora vamos a pasar a Jesús. El Jesús histórico. Y bueno, aquí, ¿verdad? En la importancia de saber quién es Jesús, de dónde vino Jesús y si realmente existió Jesús. Sabemos que hay algunas religiones que creen que Jesús existió, pero no creen que es el Hijo de Dios. Creen que fue un gran maestro, que vino a esta tierra, un profeta, pero no creen que es el Hijo de Dios, que es parte de la deidad, parte de la Trinidad, ¿verdad? Y nosotros sabemos que sí, Jesús es real, Jesús vino a esta tierra, se despojó de todo lo que él tenía, vino a esta tierra a cumplir el cumplimiento para darnos salvación a todos los que creemos en él y darnos vida eterna también. Y pues para mí esto, y será porque pues como hemos crecido en la iglesia, hemos nacido en el evangelio, ¿cómo puedo yo dudar de la existencia de Jesús? Eso sería negar lo que soy una cristiana, ¿verdad? Pero como les digo, el enemigo siempre está metiendo ideas al ser humano y cuestionando lo que está en la Biblia. Prefieren creer otras cosas que no son reales en teorías de hombres, pero no en la palabra de Dios. Pero aquí también nuevamente podemos ver que lo que está escrito en la palabra de Dios, arqueólogos han podido encontrar que sí fue real, que Jesús fue real, que Él estuvo en esta tierra, que sí existió, ¿verdad? Porque han encontrado artefactos con nombres de los personajes que la Biblia registra también en el tiempo en el cual vivió Jesús. Si leemos Mateo 27:2, dice, y le llevaron atado y le entregaron a Ponce Pilato, el gobernador. Aquí podemos ver que, ¿verdad? La alta crítica nuevamente pone en tela de juicio la existencia de Jesús. Alegan la falta de registros de la existencia de él o de cualquiera de sus contemporáneos, Poncio Pilato, Caifás y otros personajes que existían en la Biblia en ese tiempo. Pero hoy contamos con un monumento del siglo I después de Cristo con la inscripción Poncio Pilato, gobernador de Judea. También se ha encontrado la caja funeraria de Caifás y su familia. Todo esto corrobora el relato de los evangelios y del historiador contemporáneo Flavio Josefo. Otras cartas que han sido rescatadas, como las de Tácito o Plinio el joven, apoyan la historicidad de Jesús y el surgimiento del cristianismo a mediados del siglo I. ¿Verdad? Nuevamente, el relato bíblico demuestra ser históricamente confiable. Y bueno, hermanos, ¿verdad? Aquí se están comprobando cosas arqueológicas, ¿verdad? Que comprueban la existencia de Cristo, pero nosotros sabemos que Cristo existe, sabemos que es nuestro Salvador, que Él vino, como dije nuevamente, vino a esta tierra a nacer como un bebecito, murió por nuestros pecados y ahora se encuentra en el cielo intercediendo por nosotros y
Él vendrá otra vez por nosotros. Y eso está más cerca que nunca, hermanos. Y eso lo debemos de creer y tenerlo atesorado en nuestros corazones. Debemos de estudiar nuestra Biblia y poder predicar a otros de este Jesús vivo, real, que murió, pero resucitó, que no se quedó en esa cueva, que Él está ahora en el cielo intercediendo por nosotros, ¿verdad? Es muy importante esto porque, como les digo, el enemigo siempre trata de confundir al ser humano, siempre trata de meter dudas de que si su palabra es real, pero nosotros como sus hijos debemos comprobarle a aquellos que todavía no creen que Cristo es real, que Jesús es real, que Jesús es el Todopoderoso y es el que a través de Él es como podemos tener salvación y tener la vida eterna, ¿verdad? Tenemos que confiar y tener fe en todo lo que está escrito en la palabra, no solamente porque unos arqueólogos han encontrado esto y que se puede comprobar, sino que por fe creemos en todo esto, en todo lo que está escrito en nuestra Biblia. Bueno, así entramos a la siguiente etapa, que es el libro de Hebreos capítulo 11, ¿verdad? Dice una historia confiable. Y aquí en Hebreos 11 podemos encontrar todos estos personajes de la Biblia que mostraron fe. Fe, hermanos, ¿verdad? La importancia de tener fe. ¿Por qué es importante tener fe en la historia? ¿Verdad? Am, ¿Qué lecciones poderosas podemos aprender de estos antiguos héroes al estudiar su Biblia? ¿Verdad? Yo siento que yo al ver, ¿verdad? A todos estos personajes en los cuales he leído desde niña las historias bíblicas, ¿verdad? En cada uno podemos encontrar algo que nos reconforte, algo que nos dé ánimo, que nos muestre el amor de Dios hacia nosotros, sus hijos, y también cómo estos hombres por fe creyeron, ¿verdad? Por fe obedecieron a Dios. Podemos ver aquí a Enoc, ¿verdad? La bella historia de Enoc, cómo era amigo de Dios, caminaba con Dios y un día fue llevado con Dios. Él no vio la muerte, ¿verdad? También podemos ver a Noé, que Noé también por fe obedeció lo que Dios le dijo. Dios le dijo que iba a llegar un gran diluvio, que iba a llover y la gente lo tiraban a loco, decían, ¿qué va a llover? Si ellos nunca habían visto la lluvia, ¿verdad? El jardín o sus tierras ¿cómo se llama? Se humedecían porque salía un vapor de la tierra y eso humedecía la tierra, pero ellos nunca habían visto llover, pero Noé por 120 años estuvo predicando y no solamente predicando, pero sino construyendo esta arca que Dios le había dado, ¿verdad? La construcción específica que tenía que hacer y la hizo, pero lamentablemente el ser humano no quiso entender, no quiso entrar a esta arca. Mejor los animalitos obedecieron la voz de Dios que el ser humano y pues lamentablemente solamente Noé y su familia entraron en esta arca. Pero Dios siempre provee, hermanos, siempre nos está instando a que nos arrepintamos, nos está proviendo el medio para obtener nuestra salvación, pero esa decisión es nuestra como ser humano. Dios no nos puede forzar, no nos puede meter al arca a fuerza, ¿verdad? Tenemos la historia de Abraham, el padre de la fe. ¿Qué podemos decir de Abraham y de todos estos personajes bíblicos? Sabemos que ninguno de ellos es perfecto o fue perfecto, pero fueron personas de fe, fueron personas que obedecieron a lo que Dios les mandó. Abraham, Dios le pide que deje la tierra de su parentela y salga con su familia. ¿A dónde? A una tierra prometida que Dios le iba a dar. Pero, y él siendo rico, teniendo tantas cosas, obedece a Dios y se levanta y empieza a caminar con Dios y a seguir las instrucciones de Dios, ¿verdad? Dios le promete a Abraham que de su linaje iba a ser un pueblo, el pueblo escogido de Dios. Le promete un hijo, le da a Isaac y su gran prueba fue cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo, pero Dios ve que Abraham ama a Dios sobre todas las cosas y estaba dispuesto a sacrificar a Isaac, pero el ángel de Jehová
lo detiene y le dice que no hay necesidad, ¿verdad? Y provee el cordero que necesitaba para hacer su sacrificio en ese día. Podemos ver que los demás personajes, Sara, José, Moisés, ¿verdad? Ah, Moisés fue un niño, un bebé que fue salvado de la muerte, ¿verdad? Porque tenía Dios un plan especial para él, que él, a través de Moisés, Dios iba a liberar a su pueblo de Egipto de la esclavitud en la cual ya había vivido por tantos años. A través de Moisés, Dios escribe con su puño y letra los 10 mandamientos, ¿verdad? Y también podemos ver aquí a Rahab, esta mujer que no era del pueblo de Dios, pero como ella acepta, ¿verdad? Por fe, acepta al Dios de los israelitas como su Dios de ella también y esconde a los ¿verdad? A los espías, a Caleb, los esconde ella en su casa para que le salva su vida y a causa de ella también ella es salvada, ella y su casa es salvada, ¿verdad? De la muerte. Pero, y podemos ver aquí a Gedeón, uno de mis personajes favoritos de la Biblia, que, ¿verdad? Este hombre realmente le faltaba fe porque pidió tantas y tantas maneras para saber si Dios realmente quería que él fuera a pelear la batalla, ¿verdad? Porque le pidió tantas veces a Dios que le mostrara si era realmente a él el indicado para ir. Y podemos ver a Jefte, a Sansón, ¿verdad? Sansón para mí es una historia triste porque Dios tenía algo mucho más preparado para él, pero lamentablemente termina su vida ciego, ¿verdad? Pues mal, termina su vida mal por escoger casarse con mujeres que no eran del pueblo de Dios y se casa con estas mujeres paganas y a causa de eso viene su ruina de él, pero al final Dios, ¿verdad? Se compadece de Sansón y le vuelve a entregar sus fuerzas y con ellas destruye, ¿verdad? Destruye y hace lo que realmente Dios quería que él hiciera, pero no de esa manera, ¿verdad? Pero el profeta Samuel, como desde niño, Dios le habla, ¿verdad? Y le dice que él va a ser el profeta. Y el rey David, como hemos estudiado también, a través del rey David se pronuncia el linaje que de ahí vendría nuestro Dios, nuestro Jesús, nuestro Mesías. Pues a través de todas estas historias, hermanos, que hay muchas más en la Biblia, en las cuales nos traen evidencias de que Dios nos ama y que Dios quiere lo mejor para nosotros y que debemos confiar en ellas. Dice, la Biblia está formada principalmente por relatos históricos, relatos reales y confiables, tales como hemos visto. Las evidencias arqueológicas pueden apoyar nuestra confiabilidad en la Biblia, pero no pueden ser la base de nuestra fe. Claro que no, ¿verdad? Nosotros debemos de creer por fe, hermanos, no solamente por lo que hombres hayan descubierto, sino porque realmente creemos en su palabra. Somos más bienaventurados si creemos por fe que porque arqueólogos han encontrado esto, sino que, ¿verdad? Dios quiere que obremos por fe, que haya fe en nosotros, que creamos, ¿verdad? Tenemos que creer en su palabra y tener esa certeza que su palabra es verdadera y va a permanecer para siempre. La Biblia va mucho más allá de la historia, nos muestra a hombres y mujeres de fe, personas que creyeron en Dios y siguieron sus instrucciones. Y eso es lo que nos está pidiendo Dios, hermanos, que Dios también a nuestros días de hoy, Él nos está hablando y nos está diciendo que seamos obedientes, que nos mantengamos fieles, que verdad que nuestra recompensa, nuestro galardón pronto estará aquí con nosotros. Dice, actos de fe y confianza que nos inspiran a seguir su ejemplo, ¿verdad? Y a través de la lección dice, a través de la acción, perdón, del Espíritu Santo, la Biblia transforma vidas, transforma nuestras vidas. Eso es lo maravilloso de la palabra de Dios, hermanos, que esta palabra es viva, eficaz, que nos redarguye, nos enseña y que nos muestra el camino en el cual debemos de seguir y que nos
inspira a cambiar, es la que nos transforma a través del Espíritu Santo. Su palabra es lámpara a nuestros pies, ¿verdad? Es la lumbrera, nuestro camino. Ella es la que nos muestra de dónde venimos, desde Adán y Eva, y a dónde vamos. ¿Y cuál es nuestra recompensa, verdad? En Apocalipsis podemos ver que nuestra recompensa es irnos con Cristo Jesús, ¿verdad? Y entrar a la Canaán celestial. Y espero, hermanos, que en esta semana, si había dudas en nuestra mente de la confiabilidad de la palabra de Dios, podamos tener certeza de que todo lo que está escrito en su palabra es verdadero, es real, es para nuestro beneficio, es para enseñarnos cómo vivir, cómo creer en su palabra, cómo confiar en Él, cómo confiar en este Dios que es todopoderoso y que a pesar de las luchas en las cuales estemos pasando en este día, en estos días, Dios está en control de todos, hermanos. No perdamos nuestra fe, no perdamos, que pensemos que Dios nos está escuchando. Recordemos estas historias, recordemos la historia del rey Ezequías, cómo él le pidió a Dios, mira lo que está pasando, y Dios le contestó sus oraciones. Dios nos contesta nuestras oraciones. Él solamente está pidiendo que nosotros nos inclinemos, que estudiemos su palabra, que pidamos del Espíritu Santo, que nos postremos de rodillas y le pidamos su ayuda. Y Él está más listo y presto para ayudarnos, hermanos. Espero que en esta semana ustedes hayan sido bendecidos al recordar estas historias, al, al tener más fe, si nos faltaba fe, al tener más fe en su palabra. Y les invito a que cuando decaiga nuestra fe, vayamos a la Biblia, hermanos, vayamos a la Biblia, vayamos al libro de Hebreos 11 y leámoslo para que nos demos cuenta de lo que Dios hizo en el pasado y lo que está Dios dispuesto a hacer por nosotros también en el futuro. Bueno, para terminar, durante esta semana, ¿verdad? Yo quedé muy interesada en muchas de las cosas que estos arqueólogos han encontrado, porque yo no sabía mucho de muchas de las cosas que han encontrado los arqueólogos. Y a través del internet, hermanos, ahora podemos ir a estos lugares, podemos ver lo que los arqueólogos han encontrado, verlo con nuestros propios ojos, ¿verdad? Si Dios nos ayuda, nos permite, a lo mejor un día de estos podamos visitar esas tierras del Medio Oriente y verlo con nuestros propios ojos, palparlo con nuestras manos, pero por mientras, a través del internet, hermano, les invito a que busquen estos lugares, busquen estos arqueólogos, lo que ellos han encontrado y se van a admirar de las cosas que ellos mismos dicen, que como la palabra de Dios es verdad. Bueno, en 1935 se descubrió un sello que perteneció a Gedalías, hijo de Pasur, mencionado en el libro de Jeremías 38:1. También en 1984 se encontró otro sello que perteneció a Milcomur, siervo del rey amonita Balis, mencionado también en el libro de Jeremías 40:14. También en 1996 se encontró una ánfora con la inscripción Regi Herodi Ludaico, para Herodes, rey de Judea. Y en el 2009 se encontró en Jerusalén un sello que perteneció al rey Ezequías, aunque hasta el 2015 se dieron cuenta del significado de la inscripción. Y en ese mismo año, a tan solo 3 metros de donde se había encontrado el sello de Ezequías, se encontró una grabación de un sello que contenía el nombre de Isaías, el profeta. Como nos podemos dar cuenta, hermanos, sí, los arqueólogos han encontrado muchas cosas y todavía faltan más cosas para que ellos se encuentren. Y sabemos que esas cosas serán permitidas por Dios, que estos hombres se encuentren para comprobar todavía más la verdad que está escrita en su palabra. Bueno, con esto quiero terminar con ustedes. Quiero darle las gracias por su atención. Espero que hayamos aprendido bastante durante esta semana. Y pues los quiero dejar con este pensamiento. Dice, las ventajas de estudiar la historia es que en ello construye a la vez una búsqueda de la verdad. El objetivo es descubrir qué sucedió para determinar el propósito y significado. Si Dios se reduce a la
a la intemporalidad y se elimina del tiempo y del espacio como una idea abstracta o filosófica, entonces Él no puede actuar en la historia, dejando sin sentido nuestra existencia. La Biblia es la historia más antigua y abarcadora que poseen los hombres. Nació de la fuente de la verdad eterna y una mano divina ha preservado su pureza a través de los siglos. Ilumina al lejano pasado en el cual en vano trata de penetrar la investigación humana. Solamente en la palabra de Dios contemplamos el poder que puso los cimientos, el poder que puso los cimientos de la tierra y extendió los cielos. Solo en ella hallamos un relato auténtico del origen de las naciones. Solo en ella se da una historia de nuestra raza, libre de perjuicio y orgullo humano. La educación, página 173. Bueno, mis hermanos, espero que si había, como les dije, si había una duda de la palabra de Dios y en esta semana no haya quedado ninguna duda. Y más que nada, hermanos, yo sé que para nosotros no hay duda de la verdad de la palabra de Dios, pero esta semana yo siento que me ha ayudado para que cuando encontramos esas personas que no creen, ¿verdad? Podamos mostrarles en la Biblia y también mostrarle a través de la arqueología que lo que está escrito en la Biblia es verdadero y es real. Esperemos que compartamos lo que hemos aprendido en esta semana. Eso es una de nuestras cosas más importantes, hermanos, en estos tiempos, que por favor compartamos la palabra de Dios para ser bendecidos y pues para que Cristo venga pronto. Que Dios me los bendiga, que pasen un lindo sábado y a Dios sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Feliz sábado, hermanos.